Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Nos alegra muchísimo estar con ustedes nuevamente y hoy con una historia de cambio de vida que viene desde Honduras. Bienvenida, Andrea. Mucho gusto, es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Andrea está en esta organización desde hace 10 años aproximadamente y es una persona supremamente joven. Nos encanta tener a las personas jóvenes aquí porque nos refrescan muchas cosas. Su historia nos da a todos nosotros como un bálsamo completamente diferente en estas historias de cambio de vida. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia, Andrea. Bueno, mi infancia, yo crecí, ¿verdad? Como una madre soltera. Mi papá se fue cuando yo tenía 3 meses de haber nacido y crecí prácticamente viendo a una mamá que trabajaba. A los 3 años ella decidió tener un matrimonio con mi padrastro, pero igual trabajaba mucho y crecí con mi abuela, ¿verdad? Toda mi niñez fue como sentadita en la sala viendo novelas con mi abuela. Y fue algo muy especial. Ella formó o llenó ese espacio, ¿verdad? De mamá, ¿verdad? Ese espacio de atención, ayudarme en mis tareas y cosas así. Entonces creo que fue un tiempo muy, muy lindo. Qué lindo. Bueno, ese es un tiempo lindo, pero uno siempre vive circunstancias lindas y otras que no son tan lindas. Cuéntanos si tuviste alguna época en donde viviste algo que no fuera tan chévere. Creo que algo difícil que pasé, nosotros, mi familia empezó a servir mucho a Dios. Yo me di cuenta que tenía un papá biológico porque yo crecí desde los 3 años viendo a mi padrastro y él fue como mi papá, él fue siempre la persona que estuvo ahí. Pero parte de eso, cuando mi mamá decide confesarme a que había otro papá, mi papá biológico, era como, ¿será que me abandonó? ¿Será que nunca me quiso? El preguntarme esas cosas, mi familia estaba súper comprometida con Dios, fue una etapa linda, pero, y viendo a mis papás, ¿verdad? Cómo servían a Dios, pero siempre esas preguntas, ¿verdad? En la niñez fueron esas preguntas, ¿por qué mi papá no estuvo conmigo? Me invitaba, ¿verdad? A salir, decía que iba a venir para mi cumpleaños porque me empecé a comunicar con él, pero todo eso quedaba en mentira, ¿verdad? Porque nunca llegaba, entonces eso hacía que mi corazón fuese lastimado por él. Y creo que fue una de las cosas más difíciles de mi infancia, el poder ver esas situaciones. Ajá, claro, porque empieza a generar en nosotros una especie de rechazo, ¿cierto? Y empezamos a crecer con ese rechazo. Pero tú le preguntabas a tu mami por qué mi papá me abandonó o eran preguntas que te hacías tú solita. Sí, eran las que yo me hacía yo sola, ¿verdad? Mi mamá nunca trató como de decir, mira, él no te quiso y nada así. Pero mi abuelita sí guardaba como un cierto enojo, molestia con él Te y lo era como que transmitió. me lo transmitió Mm. completamente. ¿Cómo impacta la adolescencia con todo eso que estabas viviendo en tu infancia? Bueno, principalmente, ¿verdad? Eso, el abandono de mi papá, creó eso como, ¿será que soy suficiente? Siempre me preguntaba esas cosas. Mi padrastro siempre me dio mucho amor, mucho cariño, pero en esa etapa donde todos estábamos súper enfocados en Dios, mi familia por completo servía a Dios, llega como muchas veces, ¿verdad? El enemigo a molestar a nuestra familia Ujú. y pues mi padrastro, ¿verdad? Comete un error, ¿verdad? Le es infiel a mi mamá con su mejor amiga, una No. persona que de infancia, ¿verdad? Estaba ahí con nosotros y eso hizo que lastimara también mi corazón. Ujú. Busqué muchas veces siempre el amor y el cariño, ¿verdad? Hacia mi papá biológico, lo fui a visitar una vez, Ujú. me dejó plantada. Entonces esas cosas iban hiriendo mi corazón y poco a poco yo no me sentía suficiente, ¿verdad? Las personas que yo más amaba, mi padrastro, ¿verdad? Fue la persona que lastimó mi corazón y empecé a guardar mucho rencor y resentimiento. Llegué al punto hasta empezar a experimentar lo que eran ataques de ansiedad, la depresión. Empecé a cuestionar por qué había nacido, que mi vida no servía para nada y eso fue algo bastante duro en toda mi adolescencia. ¿Y cuántos años tenías ahí en ese momento? Tenía 11 años. Chiquita, Sí, y una paternidad muy aporreada, porque claro, llega esa persona que asumió el papel de papá y también sí. eso es un aspecto supremamente duro para una mujer. Cuando no tenemos esa paternidad presente, empezamos a buscar esa paternidad en los hombres, en los novios. No sé si te habrá pasado eso. Sí, bueno, hubo un momento que pasaron tantas cosas, papá se va de casa, llega un momento que económicamente lo perdimos todo,
¿verdad? Por un error de mi padrastro. Y llegué a ese momento en el que yo me resentí tanto con Dios porque decía, mi papá biológico es malo, mi padrastro pues me falló. Entonces Dios también me falla porque yo empezaba a cuestionar muchas cosas que yo le pedía a Dios, pero que yo no veía. Mi familia se aleja de Dios y definitivamente esa etapa, ¿verdad? Me permitió, ¿verdad? Poder decir, Señor, hasta aquí llego. Mi relación contigo, la de los 16 años, yo dije, ya no No quiero más. nada contigo. Qué dolor, qué Sí, tristeza eso. empecé a refugiarme en amistades, no me hacía sentir plena, no me hacía sentir llena. Probé lo que era el cigarrillo, el alcohol, y nada de eso me gustó. Pero cuando vino alguien, ¿verdad?, a endulzarme el oído, yo decía, ¿será que soy amada por alguien? ¿Será que alguna vez alguien no me va a fallar? Y empecé a depender emocionalmente de esa persona. Y lo malo de eso, cuando pasa eso en la vida de una mujer, es que el que llegue es suficiente. Y Ujú. pueda que llegue esa persona que te lleva por un camino completamente errado o el que te quiere dar el amor que no realmente es. ¿Qué te pasó a ti con esa relación? Pues la verdad que fue una relación en la cual empecé a depender emocionalmente, ¿verdad? Como cuando hemos sido, ¿verdad? Que no hemos recibido tantas palabras de afirmación o apoyo dentro de la figura paterna en casa. Cuando vemos la figura masculina y amorosa, empezamos como a depender y a creer que nuestro valor está por lo que esa persona dice. Entonces, los ataques de ansiedad empeoraron, la depresión también. Tuve 2 intentos de suicidio, ¿verdad? En esa etapa, ¿verdad? Y fue algo muy difícil porque yo sabía que Dios era el único que podía ir a mi corazón porque yo lo había experimentado de pequeña y que estaba buscando, ¿verdad? Una fuente que llenara mi corazón en los lugares incorrectos. Entonces, empecé a preguntarle a Dios, ¿será que es tu voluntad o no? Llegó un momento en el que Dios empezó a tocarme nuevamente, volví nuevamente a Él y con esa relación, ¿verdad? Pero yo sabía que Dios estaba poniendo como esa inquietud de que no era su voluntad y empecé otra nuevamente a recaer nuevamente en la depresión y hubo un momento en el que yo dije, hasta aquí llego, ¿verdad? Intenté quitarme por última vez la vida, la tercera vez. Y esa vez pues yo le escribí una carta a mi mamá estaba viendo todos los problemas emocionales que yo tenía. Era la que me llamaba cada instante, Andrea, ¿estás bien? Cada hora me pasaba llamando, Andrea, no vayas a cometer una locura. Y en ese momento, pues yo intenté quitarme la vida y ese momento marcó mucho mi corazón porque también fue ahí donde Dios empezó a obrar, ¿verdad? En mi corazón, porque esa última vez yo me fui para un cementerio en mi ciudad y estaba en un lugar súper oscuro, me fui a una hora de la noche y yo me aseguré que no hubiese nadie en ese lugar. Y recuerdo que mi vida se sentía tan oscura, yo me sentía en un vacío completo. Y llega como el guardia de seguridad del cementerio, estaba en un lugar súper oscuro, yo pensé que nadie me iba a encontrar, y llega con una linterna y me ilumina. Y yo sentí como en ese momento Dios me dijo, así es mi gracia contigo. Por mucho que te sientas en oscuridad, por muchos errores que hayas cometido, por muy herido que se siente tu corazón, mi gracia viene a iluminar tu vida. Sí, entonces ese fue como uno de los momentos en los cuales Dios dijo, mira, ya no te estés buscando ese amor que yo te puedo dar sin plenitud, sí, pero con plenitud, un amor sin que te pida algo a cambio. Y fue algo que marcó completamente mi corazón. Es espectacular porque cuántas personas nos están viendo en este momento y no importa la edad, porque esto puede pasar a los 8 años. Desafortunadamente hemos visto las estadísticas a nivel mundial de las personas que quieren en este momento quitarse su vida. Pero aquí pueden estar viéndonos niños, adultos, adolescentes, jóvenes. ¿Qué les dirías a esas personas que tienen en su cabeza, en su corazón, en este momento quitarse la vida? Bueno, pasé por eso y sé que no es una situación fácil, ¿verdad? El levantarte, el tener pensamientos, ¿verdad? Un estancamiento de pensamientos que no ves nada bueno. Pero definitivamente lo que yo te puedo aconsejar es buscar al Señor, ¿verdad? Él no ve los errores que cometiste,
Él no ve lo que otras personas vieron. El plan de Dios en la vida tuya es restaurar tu corazón y Él no le importa lo que vos hayas hecho, Él quiere sanarte y restaurar. Si fue lo que a mí me tocó entender, ¿verdad? El poder entregarle mi corazón, mis heridas, mis errores a Dios. Y es lo que Dios también quiere hacer contigo, entregarle todo lo malo y de ahí Dios te da un corazón completamente nuevo y sano. Exactamente, llegaste hace 10 años a esta organización y ¿qué empezaste a experimentar con el Señor? Principalmente cuando Dios me hizo, Andrea, entregame tu corazón, también demandó muchas cosas, porque decirle Dios sana también demanda de la disposición que nosotros tenemos para que Dios nos restaure. Y parte de eso fue como, Andrea, tenés que perdonar a tus papás. Fue lo primero que Dios me dijo y, sabes, fue difícil porque estaba pues en una etapa, tenía ya 20 años cuando Dios me empezó a exigir eso. Entonces es un proceso, estar en el Señor es un proceso que Él va restaurando poco a poco, pero Él me está diciendo, "Ya tenés que perdonar". Y Él me dijo, tenés que honrar a tu padrastro, porque fue con la primera persona, tenés que bendecirlo y orar por él. Entonces yo empecé a ver como videos en YouTube cómo honrar a mi papá, y yo decía, por manera de cocinar, y empecé a prepararle comida, empecé a orar por él, y yo me empecé a sentir en mi corazón que había un amor genuino que iban haciendo, que solamente Dios lo podía hacer. Y la parte de la sanidad que Dios trajo con mi padrastro y conmigo fue súper especial. También Dios me permitió el poder cumplir uno de los sueños que yo tenía de la edad de 6 años con mi papá biológico. Mucho tiempo yo había orado tanto para conocerlo. En esta organización, nosotros hacemos eventos internacionales y en mi nación tuvimos un evento donde se realizó en la misma ciudad donde era mi papá biológico, donde es él. Y pues en ese momento, ¿sabes? En ese evento, él miró todas las fotografías que había subido y recuerdo que él me dijo, Andrea, ¿estás ahí? Y yo le dije, sí, estoy acá, papá. Y él me fue a ver ustedes. Y saben, sin esperármelo, en ese momento ya no creía que Dios podía cumplir ese sueño, pero Dios lo hizo. Dios me permitió conocer a mi papá biológico, Dios me permitió tener ese encuentro para sanar, para restaurar. Pero una de las cosas más maravillosas que Dios ha hecho es eso, el poder ver a Dios como ese papá, porque a veces estamos tan marcados porque tal vez no creciste con un papá o no tuviste ese afecto y pensamos que Dios es igual. Ujú. Entonces Dios me mostró que Él no es igual, que las personas a nuestro alrededor pueden fallar, porque somos humanos, pues tendemos a fallar, pero Dios no. Y el anhelo de Él es cuidar mi corazón y Él me dio valor y me dio esa paternidad. Entonces ya desde ahí yo empecé a ver cómo Dios podía ser un papá en mi vida. Espectacular. Si tuvieras hoy al Señor aquí, a Jesucristo aquí sentado al frente de nosotros, que es evidente que puede estarlo, ¿qué le dirías a Jesucristo? Definitivamente agradecerle porque Él decidió amar a alguien a pesar de sus errores, a pesar de los pensamientos que tenía. Yo creo que yo le abrazaría y le diría, gracias papá, porque no te importó qué tan sucio estaba mi corazón, no te importó las veces que te fallé, a ti te importó restaurarme, a ti te importó levantarme. Entonces creo que yo solamente me deleitaría en Él porque Él ha sido lo que ha dado plenitud a mi vida. O sea, ahora, después de haber probado, ¿verdad?, qué cosas podían saciar mi corazón, entendí que solamente Él puede hacerlo. Y muchas veces como jóvenes nos equivocamos y pensamos que el alcohol, que las fiestas, que las amistades, pero hay alguien que llena nuestro corazón por completo y ese es Dios. Bueno, y en el momento en que sufriste esa depresión y esa ansiedad, ¿cómo lo asumió tu papá, tu mamá, tus hermanos? ¿Cómo lo asumió la familia entera enfrentándose a esa depresión, ansiedad? Y si ellos supieron que tú tenías esos intentos de suicidio. Pues imagínate, yo venía experimentando esto desde la edad de 11 años, desde que mis papás se separaron. Mi mamá vino a darse cuenta hasta los 16, que fue mi último intento. Yo siempre lo escondí porque como hermana mayor yo quería ser más bien un apoyo, ¿verdad? Para mi mamá, para mi familia. Pero en ese momento, ¿verdad? Cuando te digo que Dios no le importó cómo estaba, que su gracia vino y me alcanzó, algo que Dios me enseñó después de que
tenía que disponer mi corazón a ser restaurado, es el valor del perdón y que el perdón nos hace ser plenamente libres. Y no solo un perdón, a veces pensamos que es sí perdonar, pero Dios me mandó a perdonar a mi papá biológico, a mi padrastro, incluso a esa persona que había estado pues en el matrimonio de mi padrastro. Dios me dijo, ya tenés que ser libre, tenés que ir a pedirle perdón y, ¿sabes? Yo fui y eso me dio tanta plenitud. Y al ver eso, mi familia, ¿verdad? Cuando se miró todos los procesos que estaba pasando y todo lo que habíamos pasado, empezó como a ser como, o sea, Andrea, Dios te está transformando, porque ellos sabían de lo oscuro que yo estaba, de que todo era depresión, de que yo no me quería levantar de mi cama, de que no quería seguir estudiando. Y después ellos vieron cómo Dios me ayudó en todo, cómo Dios dio propósito, cómo empezó a darme visión a mis sueños. Y en ese momento lloré tanto por mi familia, porque todos estaban lejos de Dios. Nadie quería saber nada a través de los problemas que habíamos pasado, pero oré tanto para que mi familia también experimentara el perdón. Mi mamá en algún momento oraba tanto por su sanidad, porque fue una persona que fue muy afectada. Vino y tomó el ejemplo y me dijo, si vos lo hiciste, yo también puedo hacerlo. Imagínate. Y ella llegó donde aquella persona, que era su mejor amiga, que había pasado todo eso, y vino y le pidió perdón y dijo, yo decido ser libre. Y a veces problemas que causa la raíz de la depresión muchas veces es la falta de perdón. Y ustedes no tienen idea cómo el poder que Dios da a través de la libertad que da a nuestra alma cuando experimentamos y decidimos ser sanos y perdonar. Ujú. ¿Y cómo impactó ese perdón a esa persona que se metió en el matrimonio? Porque de pronto nosotros estamos siempre del lado de los afectados, pero pueden haber personas que nos están viendo que se han metido ahí en esos matrimonios y para ellas también hay libertad, para ellas también la misericordia del Señor las alcanza, las perdona, las y los. ¿Cómo fue afectada esa persona? Yo creo que verdaderamente debemos entender que si Dios perdonó mis pecados, Dios también limpia y me manda a perdonar a otros. Y yo creo que cuando fallamos a Dios, hay una especie de culpa, ¿verdad? Hay una culpabilidad que en la que venimos cargando. Y yo creo que también eso hace el poder sentirse libre a la persona que tal vez en algún momento te afectó o si tú en algún momento dañaste a alguien. Yo quiero decirte de que Dios no trae culpabilidad porque Él nos redime, Él nos hace nuevas personas y Él es capaz de poder restaurar aquello que no era restaurable para el humano, ¿verdad? Aquello que estaba desastroso, Dios dice, vení, yo lo arreglo y así es la gracia de Dios, o sea, Él quita la culpa. Y aún aquellos que fallaron, yo estoy segura que Dios ama tanto a esa persona y que Dios tiene algo especial, ¿verdad? Y es tan lindo porque yo no, esto no te lo hubiera podido decir hace mucho tiempo atrás, Sí, ¿verdad? Pero yo sé que esa persona recibe la gracia de Dios porque eso es el perdón, eso es el ser libre de culpa, ¿verdad? Y es lo que Dios sé que le da a aquellas personas que en algún momento fallamos. O sea, yo no puedo venir y decir, voy a señalar, ¿verdad? A esta persona porque así como a ella, ¿verdad? Dios también me ha perdonado a mí. Y eso es lo maravilloso que recibimos, ¿verdad? Cuando disponemos de decidir confiar en lo que Dios hace. ujú. ¿Y de qué manera restauró el Señor tu familia? A tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a ti. Pues la verdad que, mira, mi hermano, después, pues como te comento, Dios iba restaurando, mi mamá perdonó a mi padrastro, decidieron nuevamente buscar a Dios, pero alguien que estaba súper difícil, yo la miraba casi imposible, era con mi hermanito, el de en medio, ¿verdad? Porque él vino todo lo que pasó y como él y yo crecimos viendo cómo se servía a Dios y cómo dentro del ámbito en el que estábamos, que era un ámbito donde era cristiano, todo pues ocurrieron tantas cosas desastrosas, él decidió creer que Dios no era real. Y empezaba a decir que él no creía en Dios y esas cosas me dañaban a mí porque yo oraba constantemente para que mi familia fuera restaurada y que le entregara su vida a Jesús. Y para mí era tan doloroso cuando yo llegaba tal vez de un evento y mi hermano se ponía a decir cosas y me lastimaba. Y sabes, en algún momento yo
dejé de cuestionarme tantas cosas y decirle a él por qué si vos creías. Y dejé de hacerlo sentir tan juzgado a él, porque muchas veces queremos que las personas se acerquen a la fuerza. Y sabes, yo sí hizo la hora en mi hermanito, ¿verdad? Estaba en un evento a punto de servir y era como la única persona que no se había dispuesto en totalidad a volver a creer en Dios, porque yo sé que desde chiquito él creía. Y sabes que me mandan una fotografía en el grupo familiar, una prima, y me mandan la foto de mi hermanito, aquel que decía que era ateo, aquel que yo ya le hallaba imposible que vuelva a los pies de Cristo, con sus manitos levantadas, con lágrimas en sus ojitos. Y eso llenó tanto mi corazón porque me hizo ver que Dios nunca se olvida de los anhelos de nuestro corazón, que aunque las cosas sean imposibles a nuestra vista y como te comentaba también hace rato, ¿verdad? Que nosotros el panorama se ha nublado, Dios siempre da una luz de esperanza y fe. Y eso, el ver cómo mi hermano nuevamente fue tocado por el corazón de Dios, porque él también fue una persona afectada por la separación de mi papá, el ver que también Dios podía cogerlo con brazos de amor a él, fue algo maravilloso. Entonces, como te digo, fue un proceso y fueron noches y días en las cuales me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero que tú restaures mi familia. Yo quiero que nuevamente tú te encargues de que ellos vuelvan a creer en ti. Y sabes, Dios no me utilizó a mí, Dios utilizó a una prima, ¿verdad? Ujú. Entonces, a veces nos afanamos tanto, pero Dios actúa y Él conoce los deseos que tenemos en nuestro corazón y Él obra a favor de sus deseos. Así es, qué belleza. Bueno, ¿y tu familia qué dijo cuando venías para acá, para Colombia? ¿Cómo ven esos viajes? Es hermoso porque tengo una familia que está orando por mí allá en Honduras. Y, sabes, es un regalo de Dios porque si yo me pongo a ver antes, yo jamás me miraría aquí hablándoles a ustedes. O sea, mi futuro para mí antes era un cementerio, era acabar con mi vida. Pero el futuro de Dios es diferente. He podido ir a otras naciones también a hablar de Jesús y créeme lo que es un privilegio y no me voy a cansar, no me voy a avergonzar jamás, porque Él no se avergonzó de mí. Él me restauró y ha sido lo más maravilloso. Tengo una familia que me apoya, tengo una familia que ahí está, ¿verdad? Andrea, voy a orar por ti, que está presente, mi papá, diciéndome que me ama cada rato, que me extraña. Entonces es algo muy especial lo cual hace. Qué lindo, me encanta escuchar eso. Muchas gracias, Andrea, por haber venido, por haber estado aquí en Colombia. De verdad que sigue hablando de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, porque eres una perla para muchas personas y yo sé que no solamente para las personas de tu edad, sino para las personas que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias, igual, ¿verdad? Es un privilegio el poder estar aquí con ustedes, con este hermoso equipo, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? Que también ustedes puedan ser parte de esto, ¿verdad? Que puedan ser parte de lo que Dios quiere hacer. Esto no solamente es para nuestras vidas, esto Dios también lo quiere hacer con tu vida. Y has dado charlas. Nosotros en esta organización tenemos unos seminarios que es a lo que tú vienes aquí a Colombia. Y en estos seminarios damos charlas de diferentes temas. ¿Has dado charlas en tu país o en otros países? Sí, hace poco pues vine también de un seminario, ¿verdad? En Paraguay, un evento súper especial. Y también en este momento que pues Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí en Colombia para también impartir un taller. Y habla uno de los temas que espero yo que puedan ser parte también de ustedes y ir a uno de estos eventos, es que todos tenemos un valor. ¿Verdad? Y justamente es algo que vamos a hablar en este seminario y yo no quiero dar más spoiler, pero espero que puedan ser parte, ¿verdad? En algún momento de uno de estos O seminarios. sea, vas a hablar de mujer y hombre de valor, Sí, que es una mujer y un hombre de valor. De verdad que es espectacular. Nosotros quisiéramos que ustedes
se remitieran a la descripción que hay en este podcast en la parte inferior, porque ahí nos pueden conectar para poder asistir a los eventos que hacemos aquí en Colombia y poderles ampliar la información, atenderlos, escucharlos como algún día hicieron con nosotros, escucharnos y de poder exponer todos estos puntos de vista de nuestra vida, porque cuántas veces no nos sentimos nosotros tan agobiados, tan perdidos en este mundo con tanta oscuridad, y en el momento en que aceptamos a Jesucristo nuestra vida cambió del cielo a la tierra. Sí, definitivamente. Y solo es de disponer tu corazón. Para lo que Dios necesita no es alguien que sea el mejor preparado. Dios no ve tu título, Dios no ve cuántos errores cometiste. Él solo necesita tu corazón dispuesto. Es lo que basta. Y hablando de corazones, ¿cómo está tu corazón? Definitivamente, ya como un valor, ¿verdad? Que Dios dio a mi corazón. Definitivamente fue algo, así algo sobrenatural, porque el ser sana de estas enfermedades que nosotros pasamos y que a veces, muchas veces lo hemos querido ver como algo superficial que callamos, porque incluso sirviendo a Dios nos podemos sentir con depresión, con ansiedad, podemos pasar por soledad. Y es un milagro el que Dios haya hecho eso, porque ahora yo ya me siento acompañada, ya me siento con el favor de Dios, ya sé quién soy en el Señor, ¿verdad? Sé que soy amada, sé que soy suficiente para Él. Y definitivamente Él me ha dado valor, pues, me siento llena de plenitud porque fue lo que Él me ha dado, un corazón lleno de paz, porque es lo que Él desea ministrar a nuestro corazón. Y hoy en día, como mujer, ¿qué piensas de tener ese hombre ahí al lado? ¿Es necesario, suficiente? O sea, como antes en el pasado que uno se moría si no estaba con esa canción y empezaba a arañar ese amor. Hoy, ¿qué piensas de ese tema, pues, de la persona que puede ser tu pareja? Ok, creo que cuando tú conoces tu valor, ¿verdad? Como mujer o como hombre, tú entiendes de que Dios, ¿verdad? Te ha hecho alguien valioso, alguien que debe ser amado tal y como Dios nos ama, ¿verdad? Entonces, algo que yo he aprendido en este tiempo es el poder esperar los tiempos correctos de Dios. Este tiempo de soltería, ¿verdad? Porque pues no tuve novio. Fue un tiempo en el cual Dios me ayudó a poder sanar, restaurar, darme identidad y a esperar en el tiempo. Muchas veces hemos estado acostumbrados en una generación que dice, no, casarme no, quiero mejor lograr estos sueños, estos anhelos. Pero dentro del plan de Dios también está el poder formar una familia. Entonces, creo que el esperar en Él, el tener fe que Dios va a poner una persona correcta en tu vida, el tener discernimiento, porque hay personas que te alejan del plan de Dios y hay personas que te van a acercar y te impulsan al plan de Dios. Así es. Entonces creo que cuando amamos a Dios y Dios nos muestra nuestro valor, podemos entender que hay cosas que nos van a complementar, ¿verdad? Y no es de que esa persona te va a dar tu valor, sino tienen a ser un complemento para poder cumplir el propósito de Dios. Entonces estamos esperando en el Señor, ¿verdad? Aprendiendo a confiar y siendo cautivados por el amor de Dios. Entonces en ese aspecto creo en el matrimonio, creo en la visión que Dios dio para cada uno de nosotros y creo que Dios va a poner a esa persona no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. Ujú, qué lindo. Esperar en el Señor. Sí. Y si usted que nos está viendo ya quiere cambiar su vida, quiere restaurar su matrimonio, sus finanzas, yo no sé, tantas cosas que vivimos los seres humanos, lo queremos invitar a que acepte a Jesucristo en su corazón como algún día nosotras lo hicimos y nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Tenemos circunstancias y vivimos problemas, pero de una manera completamente diferente. Nosotros repetimos unas palabras poderosas con toda la conciencia y el amor de la vida y estas palabras nos las va a dar y a facilitar Andrea para que usted las repita ya en viva voz y pueda aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y Él hará todo. Ok, bueno, yo quiero pedirte a ti, ¿verdad? Que te encuentres ahí en tu casita, donde sea que estés, si es que vas conduciendo.
quiero decirte, ¿verdad?, que Dios tiene algo muy especial para ti, ¿verdad? Y todos los planes que Él tiene para tu vida son buenos, pero que es necesario que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón a Él para que Él haga maravillas en nuestras vidas. Y si vos de verdad anhelás que Dios transforme tu vida, quiero que puedas repetir estas palabras ahí donde estás y que puedas abrir tu corazón y puedas decirle ahí, Señor Jesús, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador, yo confieso que soy un pecador, que te he que fallado, te he fallado, pero hoy te reconozco a ti pero hoy te reconozco a ti como el Señor y Salvador de mi vida como el Señor y Salvador de la vida. y te pido Y te pido que envíes al Espíritu Santo que envíes al Espíritu Santo para que con su ayuda para que con su ayuda yo pueda ser lleno yo pueda ser lleno de tu amor de tu amor y pueda recibir y pueda recibir tu guía. tu guía. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Muchas gracias, Andrea. Qué linda historia de cambio de vida. Sé que para todos los que nos están escuchando, incluso para mí, que soy mamá, que soy hija, que tenemos que perdonar, que tenemos que entender que nuestros papás también tuvieron unos procesos y que esos procesos llegaron a nuestra vida accidentalmente y así tenía que ser. Tenemos que vivir ese perdón de una manera genuina para poder seguir adelante. Nos vemos dentro de 8 días, 5 de la tarde, hora colombiana, aquí en Sendero de Triunfo. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti. Hasta pronto.